Bueno, como ya hemos visto, tenemos un problema con este patinete y vamos a ver cómo cambiar los rodamientos, ¿vale? En este caso lo vamos a ver con la rueda, pero cambiar rodamientos es muy similar. Vemos aquí que tiene un juego excesivo y eso es porque uno de los rodamientos de la rueda lo tenemos en mal estado, ¿vale? O tiene mucho juego o se ha roto. Vamos a desmontarlo y vamos a ir explicando paso a paso cómo repararlo. ¡Vamos! Una vez aquí con el monopatín, vamos a ver cómo desmontar el eje. El eje, en este caso, lleva una llave hexagonal de 5 o Allen, como queréis llamarlo, y vamos a proceder a desmontarlo. Vamos a aflojar. Ahí. Y ya vemos que aquí lleva un tornillo corto. Y aquí veremos ahora, cuando saquemos el eje, vamos a empujarle un poquito. Ahí. Este es el eje. Aquí montaría la rueda directamente con los rodamientos. Ahora lo veremos, lo desmontaremos todo y lo pondremos en orden. Sacamos la rueda, ¿ves? Y ya vemos que nos salen unos separadores. Aquí tenemos 3 separadores. Estos separadores se van a encargar de mantener la rueda en su posición. Vendrá el eje, habrá un separador, interiormente nos vendrá la rueda en medio, tenemos otro separador pero un poco más corto que irá entre los dos rodamientos. Ya vemos que el rodamiento de uno de los lados está totalmente desaparecido, solo queda la pista de afuera. Ahí es donde teníamos el problema del cabeceo que teníamos en la rueda trasera, que es donde siempre metemos todo el peso. Este separador iría entre los dos rodamientos, luego iría otro rodamiento encima y finalmente otro separador en el eje. Y luego tendríamos el tornillo para dejar la rueda totalmente recta. Ya con la rueda vemos aquí que efectivamente, como hemos visto, hay un rodamiento que está inexistente, ¿vale? En este lado tendríamos que tener otro rodamiento como este, ¿vale? Y que se nos vieran los dos rodamientos por los lados. Como cogió mucho juego y han seguido usándolo, al final ha desaparecido la pista y las bolas que estarían en esta parte interior. Para desmontar el rodamiento que nos queda en el otro lado, vamos a usar una llave de tubo. ¿Por qué? Porque con la llave de tubo vamos a conseguir golpear en toda la base del rodamiento. Tal y como vemos aquí, al golpear ahí, nos va a ser mucho más fácil sacarlo que golpeando en un lado, luego en otro, luego en otro. De esta manera vamos a golpear en toda la base del rodamiento. Lo vamos a meter, calcularemos la llave más apropiada. Ya vemos, ¿ves? La de 14 no nos entraría, por lo tanto tendríamos que pasar a la llave de tubo de 13. Ahí le daríamos un golpe y sacaríamos el rodamiento. Vamos a verlo, cómo lo hacemos y cómo sacamos, más que será más difícil, la pista que se nos ha quedado en este lado. Para sacar el rodamiento, como hemos dicho, vamos a usar la llave y vamos a usar un martillo de nylon o de teflón, como queréis llamarlo. Así no estropearemos la llave al martillear, ¿vale? Muy importante eso si queremos conservar nuestra herramienta en el mejor estado posible. Vamos a meter la llave y vamos a golpear. Ahí, ya vemos que nos está saliendo un poco más. Ahí. Y ya sacamos el rodamiento. Para sacar la pista que se nos ha quedado aquí, ¿vale? Digamos que esta pista que vemos aquí, metálica, es la pista exterior del rodamiento. Todo lo demás ha desaparecido. Por lo tanto, tendremos que
coger toda esa pista y golpearla desde dentro. Vamos a darle la vuelta y vamos a tener que golpear con un destornillador plano poco a poco en toda la base por dentro para poder sacar solo la pista sin dañar el alojamiento del rodamiento, que es esta zona de aquí. Como hemos visto, este estaba puesto ahí y lo hemos sacado por el otro lado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero sacando solo la pista con el destornillador. Y finalmente podremos sacar la pista del alojamiento. Hemos tenido mucho cuidado de golpear solo en la parte del borde, ¿vale? Por dentro, como tenemos una fina separación entre el borde de la pista y el final del alojamiento, en ese borde hemos podido meter el destornillador para sacar solo la pista. Ya vemos que efectivamente es el rodamiento. Luego, un dato a tener en cuenta es, a ver si se puede acercar mi compañera y lo vemos un poco. Vemos aquí que nos ponen unos números y unas letras. En este caso es el ZZ608. ZZ significa que los retenes que lleva interiormente, ¿vale? Entre la pista, que sería esto, y el eje, lleva el retén de metal, ¿vale? Por lo tanto, eso nos va a indicar que es un ZZ, por lo tanto va a ser metálico. Y 608 va a ser el tipo de rodamiento. Os dejaré aquí abajo un listado con todos los tipos de rodamiento según las medidas. Puede ser que tengamos el rodamiento en este estado y no tengamos otro de referencia y tengamos que medir con un calibre el exterior y el eje para saber qué rodamiento tenemos. Con la lista que os dejo abajo sabéis exactamente qué tipo de rodamiento para poder pedirlo a vuestro proveedor. Una vez dicho esto, vamos a cambiarlos. Aquí tenemos uno nuevo del mismo tipo, que es ZZ, y además vamos a aprovechar para cambiar el de la rueda delantera. Vamos a cambiar la rueda trasera, los dos, los vamos a poner ZZ, y vamos a poner en la rueda delantera un rodamiento de tipo normal, que ya vemos que el retén lo lleva de plástico, ¿vale? Ya no es tan reforzado como el Z, que es metálico. A la hora de poner los nuevos, vamos a limpiar bien la superficie y después vamos a meterlos en el alojamiento. Ya vemos que tenemos un pequeño escalón donde nos va a alojar el rodamiento y no nos va a dejar que pase de ahí. ¿Qué pasa con la zona que tenemos interior? Que vamos a tener que poner un separador que ya nos viene en el eje. Ya vemos que estos son los separadores exteriores que irán por fuera del rodamiento. El rodamiento va así, este irá en la parte de afuera, de esta manera. Pero tenemos uno central que es un poco más corto, como vemos aquí, que eso lo que nos va a hacer es una seguridad interior. Digamos que nosotros pasaremos el eje y en medio de los dos rodamientos de los lados tendremos que poner este separador. Vamos a ello y vamos explicando paso a paso cómo lo vamos haciendo. Lo primero, vamos a poner uno de los rodamientos. Aquí nos va a resultar muy fácil ponerlo porque tenemos el alojamiento plástico. Ya vemos que casi con la mano lo estamos poniendo. Para esto, muy importante lo que os he dicho antes. Sobre todo cuando son nuevos, si vais a golpear siempre en la pista exterior. Coger una llave de tubo que os encaje con la medida de la pista exterior. Tal y como vemos aquí, ya vemos que nos encaja en la parte de afuera. ¿Vale? Es muy importante no golpear donde están las bolas de los rodamientos, que sería esta zona de aquí, la zona interior. Esta zona de aquí es donde están las bolas y si golpeamos ahí podemos deformarlo y que luego el rodamiento no gire bien. Por lo tanto, vamos a golpear en la pista exterior para poder meterlo en el sitio.
Una vez lo tenemos puesto, vamos a meter el separador. Lo vamos a meter aquí, sin importar mucho que esté centrado, porque luego a la hora de meter el eje lo guiaremos. Metemos el otro rodamiento, tal y como hemos explicado. Ahí. Y golpearemos con cuidado. ¿Vale? Ya tenemos la rueda completa y ahora nos quedará montarla de nuevo en el monopatín. Para colocar de nuevo el eje, ya sabemos que tenemos que pasar el eje y luego poner el separador antes de meter la rueda, y lo mismo en el otro lado. Para esto vamos a usar un alicate de puntas, ¿vale? Un alicate universal, pero de punta fina. En este caso, para poder meter los separadores y no tener que estar jugando con los dedos, porque nos va a ser bastante complicado, sobre todo cuando metamos el segundo. Vamos a ello. Metemos la rueda y ya vemos que el casquillo interior se nos está bajando, porque como tiene mucho juego interiormente, solo está para la separación entre los rodamientos, se nos baja. Por lo tanto, nos tendremos que ayudar de un destornillador por el otro lado del eje para poder meterlo en su sitio. Lo meteremos por dentro de esta manera y así podremos mover la pieza interior. Lo metemos, lo guiamos ahí y ahora metemos el eje y el separador. Además lo vamos a coger ya con los alicates y lo iremos metiendo. Metemos el separador y ahora, con mucho cuidado y mucho tacto, vamos a ir introduciendo el eje dentro de la rueda. Una vez lo tengamos ya pasada la rueda, vamos a meter el otro separador, que lo tenemos aquí. Lo vamos a meter interiormente entre la chapa de afuera del monopatín y el rodamiento. Vamos a cogerlo con el alicate de puntas, ahí, y lo vamos a meter dentro. Una vez lo tengamos así, ahora veremos que el eje se nos cae porque falta de poner el tornillo interior que lleva. Para eso vamos a volver a ayudarnos de nuestro amigo, el alicate de puntas, y vamos a coger el casquillo y a centrarlo. Una vez lo tengamos centrado, apuntaremos el tornillo y finalmente con la Allen de 5, en este caso 2, vamos a apretar el eje. Hemos desmontado la rueda de delante porque ya que le estábamos haciendo una revisión al monopatín, hemos visto que los rodamientos están bastante bien, ¿vale? No tienen excesivo juego, se ven en bastante buen estado, simplemente tienen algo de suciedad. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a limpiarlos los dos y vamos a lubricarlos un poco, ¿vale? Para que vayan óptimos para este monopatín. Vamos allá y vamos explicando un poco cómo lo vamos haciendo. Para limpiarlo vamos a usar disolvente universal, ¿vale? Porque lleva bastante porquería agarrada de bastante tiempo y con esto lo vamos a solucionar. Vamos a mojar un trapo, así, y le vamos a dar a toda la superficie. Ya vemos que queda como nuevo. Haremos lo mismo con el otro lado
Y ahora veremos cómo engrasarlo. Para en la lubricación vamos a usar 3 en 1, ¿vale? Para que se meta internamente por todos los engranajes del rodamiento y nos vaya mucho más suave. Vamos a usar en este caso Starrett M1, pero bueno, podemos usar cualquier tipo de aceite lubricante. Le echaremos por dentro también y por el otro lado exactamente lo mismo. Le echaremos en cantidad, no os preocupe que rebose, lo vamos girando, ya vemos que va bastante más suave. Ahora lo secaremos, vamos a quitar el exceso de aceite que hemos echado. Y ya la montaremos de nuevo en el eje. Bueno, ya vemos que funciona perfectamente el monopatín. Hemos visto cómo cambiar los rodamientos correctamente y todos sus tipos. Ya os he comentado que os dejaré abajo en la descripción una lista con todas las medidas de rodamientos y las medidas de ejes. Así que, sin más dilación, nos vemos. Game, bitches staying lame. Y'all don't get wet when the motherfucking blood rains.